Hello again and welcome back to Inglés para el Docente Hondureño. Bienvenidos una vez más a Inglés para el Docente Hondureño. Mi nombre es Jorge. My name is Jorge. We hope you enjoy today's lesson. Esperamos de que ustedes disfruten de la lección de hoy. Seguimos con las lecciones del Present Model Auxiliary. Así es que sin más perder tiempo, vamos a ir a la lección. Pero no se olviden de marcar aquí en la esquina inferior para suscribirse al canal. Please do not forget to subscribe. Por favor, no se olviden de suscribirse en el canal. Okay, so let's go. Vamos. Okay. Today, vamos a ver el Present Model Auxiliary used to, el auxiliar de modalidad en presente used to. Ahora, used to es bien curioso porque tiene dos traducciones. Y la traducción va a depender del verbo. En español hay verbos que terminan en er y hay verbos que terminan en ir. Si el verbo termina en er o en ir, como por ejemplo comer, mover, saber o leer, la traducción del verbo, una vez que se conjuga con used to, va a ser ia. Por ejemplo, comer, comía, comíamos, comías y comían. Si el verbo es vivir, vivía, vivíamos, vivías, vivían. Si el verbo es salir, salía, salíamos, salía, salían. Si el verbo es saber, sabía, sabíamos, sabías y sabían. Así es que si el verbo termina en er o en er, el sufijo del verbo es er o ir, la traducción sería con ia, íamos, ías, oían. Esa sería la conjugación. Así es que el used to en sí no tiene traducción. La palabra, el auxiliar used to no tiene traducción. Para que tenga traducción tienes que conjugarlo con un verbo. Ahora, el segundo verbo en español terminan en ar. Hay otros verbos que terminan en ar. Por ejemplo, trabajar. Si el verbo es trabajar y termina en ar, la traducción sería aba. Por ejemplo, trabajaba, trabajábamos, trabajabas, trabajaban. Si el verbo es jugar, pues entonces sería jugaba, jugábamos, jugabas, jugaban. Si el verbo es desarrollar, desarrollaba, desarrollábamos, desarrollabas y desarrollaban. Ok, así es que esta es la traducción del auxiliar used to. Y ahora vamos a formar una oración declarativa. Solo podemos formar oración declarativa en positivo. Con este auxiliar no se forman oraciones negativas ni se forman preguntas o interrogativas. Ok, así es que vamos a quitar esto de aquí y vamos a comenzar con el who. Who, ¿quién? Recuerden que siempre usamos la estructura de who, what, which one, how, where y when. Siempre usamos la estructura de quién, qué, cuál o cuáles, cómo, dónde y cuándo. Así que vamos a comenzar con el quién y vamos a poner un verbo, el quién. En este caso vamos a poner a Pedro. Pedro qué. Y luego nos preguntamos Pedro qué. Pedro used to. Ponemos el auxiliar, porque siempre después del auxiliar va antes del auxiliar viene el sujeto. Así que tenemos el sujeto, luego el auxiliar. Este auxiliar consiste de dos palabras. Siempre va a ir con el to. Used to. Así es que quién, Pedro qué, Pedro used to qué. What did Pedro used to do? Okay, entonces vamos a poner el verbo leer. He used to read. Okay. ¿Quién? Pedro qué? Pedro leía. ¿Quién? Pedro qué? Pedro leía. Las tres palabras aquí dicen leía. Ok, Pedro leía. Ahora regresamos aquí al qué. Leía qué. Él leía books. He used to read books. Ok. Y luego nos preguntamos qué tipo. Volvemos al qué porque no estamos dando información explícita. Entonces, ¿qué tipo de libros? What kind of books? Ok. English books. Vamos a poner aquí English books. Ok, entonces regresamos. ¿Quién? Pedro. ¿Pedro qué? Pedro leía. Pedro leía qué? Pedro leía libros. Pedro leía qué tipo de libros.
libros de inglés. Ok, así es que ya pasamos aquí. Ahora, ¿cuáles? Pues el cuáles es los libros de inglés. Ok, así es que vamos al cómo. ¿Quién? Pedro. ¿Pedro qué? Leía. ¿Leía qué? Libros. ¿Leía qué tipo de libros? De inglés. Ahora nos preguntamos, ¿cómo los leía? How did he read them? He read them quickly. Quickly. Los leía quickly. Rápidamente. Ok. Entonces aquí tenemos el how, rápidamente. Noten cómo vamos en el orden. ¿Quién? ¿Qué? El which one no hubo necesidad de usarlo. Saltamos al how y de aquí vamos a ir al where. Ok, so Pedro who, Pedro what, used to what, read what, English books, how, quickly, where, a dónde Pedro leía sus libros de inglés rápidamente. Los leía rápidamente en su iPad. Ok, so ya tenemos el dónde los leía y ahora solo falta el cuándo y vamos a poner aquí cuándo lo hacía, every day, punto, y ya terminamos la oración. En este caso, como el verbo es leer, termina en la traducción es leía. Ok, no puede ser leyaba porque no conjuga, leyaba. El verbo si termina en ar, entonces sería como trabajar, trabajaba. Pero en este caso es read, entonces la traducción es ia. Pedro leía libros de inglés rápidamente en su iPad todos los días, punto. Y entonces ahora lo que hago es resaltar el auxiliar y el verbo. Lo marco en rojo. Le pongo un punto aquí y ya. Ahora voy a dar un ejemplo con la segunda traducción, que es el ar. Verbos que terminan en ar. Ok, vamos a decir aquí quién, María. Vamos a poner a María ahora. María, ¿quién? María, who? María, ¿qué? María, used to. Siempre después del sujeto sigue el auxiliar. Y en este caso el auxiliar consiste de dos palabras. Used to. Ok, María used to ¿qué? Used to develop. Ok, develop. María used to develop. María desarrollaba. ¿Por qué? Porque develop es desarrollar, termina en ar. El sufijo es ar, así es que la conjugación sería aba. María desarrollaba. ¿Desarrollaba qué? Ok, programs, desarrollaba programs. Ok, ahora nos preguntamos qué tipo de programas. What kind of programs? Ok, English programs. English. Ahora el English lo voy a poner antes de programs. Ok, English programs. Ok, ¿quién? María. María, ¿qué? Desarrollaba qué programas. ¿Qué tipo de programas? Programas de inglés. Ahora, ¿cuáles? No hay necesidad, porque ya tenemos aquí que son programas de inglés. ¿Cómo los desarrollaba? Podemos decir cómo los desarrollaba. Sí, ella los desarrollaba rápido, fast. ¿Cómo los desarrollaba? Fast. Así es que, ¿quién? María, ¿qué? Desarrollaba ¿qué? Programas. ¿Qué tipo de programas? Programas de inglés. ¿Cómo desarrollaba María los programas de inglés? Rápido. Ahora saltamos aquí al where. ¿Dónde? Where did Maria used to ¿dónde desarrollaba María los programas de inglés? Where did Maria used to develop her English programs fast? Entonces vamos a poner aquí on Facebook and on YouTube. Ok, y ya tenemos el dónde. ¿Dónde? En Facebook y en YouTube. Y ahora solamente falta el cuándo. ¿Cuándo? Every day. Vamos a decir que ella desarrollaba every month. Todos los meses. Ok, y ya. Desarrollaba. Así es que María desarrollaba programas de inglés rápido en Facebook y en YouTube todos los meses. Ok.
luego voy a resaltar el punto, ok, y luego resalto el auxiliar y el verbo. Recuerden que el auxiliar siempre está después del sujeto, siempre va a estar después del sujeto. Ok, con esto finaliza la lección. No hay más que decir sobre el auxiliar de used to. Son oraciones declarativas, formamos una con leer, que es porque terminaba en otra con ar, que termina en desarrollar, y la traducción era desarrollaba, mientras que read era leía. Ok, bueno, espero de que les haya gustado este corto video. Por favor, no se olviden de suscribirse, marcar aquí en la esquina derecha inferior, suscribirse por favor al canal de Inglés para Docentes Hondureños. Thank you very much. Muchas gracias y hasta la próxima.